¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva charla con el equipazo en donde hablaremos de un asunto muy ligado a la modernidad, pero también que tiene preocupados a muchos porque consideran que puede estar invadiendo de alguna o de varias formas la intimidad. La geolocalización. ¿Qué es eso? ¿Nos gusta o no nos gusta? ¿Tendríamos que preocuparnos cuando sí o cuando no? Carlos Castellanos. Efectivamente, para poder ingresar en el maravilloso mundo de la geolocalización, porque pues creo que el asunto es muy interesante, el hecho de que sepamos en dónde se encuentra la gente o de que los otros puedan saber en dónde estamos nosotros, pues abre posibilidades muy importantes, infinitas. Se habla por allí incluso de que se pueda pues invadir la privacidad de la gente, por ejemplo, pero ¿para qué? Hacemos más preámbulos y tenemos a un experto invitado para la charla del día de hoy, que es el doctor Alberto Nava Garcés, el autor de un libro que se llama Justo Así, Geolocalización, de la editorial Tirán lo Blanc. Bienvenido, doctor Alberto Nava Garcés. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros en esta charla con el equipazo. Al contrario, muchísimas gracias por su amable invitación. Llega la geolocalización con la telefonía celular, cuando llega la telefonía celular, o llega la geolocalización después de la telefonía celular, es decir, cuando vienen las diferentes etapas de la telefonía celular. Bien, de alguna manera es parte de las nuevas tecnologías, cómo se han integrado cuestiones tan importantes como lo conocemos como el GPS, pero también tendríamos que señalar que dentro del libro señalo que había una disposición un poco más antigua que la geolocalización y que era que las intervenciones, la intervención de comunicaciones privadas estaba totalmente prohibida. Entonces, el derecho siempre va a veces un paso atrás de la tecnología, trata de alcanzarla, es casi imposible, pero afortunadamente tiene herramientas, principios o fundamentos con los cuales puede resolver distintas problemáticas. Sí, si pensamos en lo que es la geolocalización como tal, pues debemos de tomar en cuenta, y lo digo en el propio libro como a manera de juego introductorio, que a veces ni siquiera necesitamos que las autoridades nos geolocalicen. Parece trabalenguas, pero nos geolocalizamos solitos. En las redes sociales vamos colocando a qué restaurantes vamos, con qué periodicidad, a qué lugares donde nos encontramos, etcétera. De modo tal que quienes proveen el servicio de una red social tienen el conocimiento de dónde estamos. Vaya. Decía usted ahorita, doctor, la geolocalización, en particular la tecnología, regularmente va pues, más rápido que el derecho. Y eso creo que es muy importante porque hablar de geolocalización, imagino, no solamente hablamos en México, sino hablamos prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo estamos en materia de regularización o de legislaciones al respecto precisamente en comparación con otras partes? ¿Cómo nos encontramos aquí en México? Bien, en particular tendríamos que señalar que con el advenimiento de la telefonía celular, la más sencilla, había las herramientas suficientes para tener la forma de localizar o encontrar a una persona a través de una triangulación en la cual pues más o menos se tenía un margen de maniobra para encontrar a una persona. El derecho, y fue importante precisamente la geolocalización para el derecho, porque se descubrió que podía ser una herramienta eficaz en la investigación de muchos delitos. Saber dónde estuvo una persona, saber su bitácora de uso, ni siquiera para encontrarla, sino para saber dónde se estuvo moviendo, etc. En ese sentido, se incorporó al Código Federal de Procedimientos Penales una regla muy sencilla en la cual la autoridad tenía la oportunidad de investigar o geolocalizar sin necesidad de un control judicial. Y esto es parte precisamente del tema del libro,
se sometió a 3 tamices o a 3 controles de distintos juicios en los cuales la Corte intervino. En 2 ocasiones dijo que era válido la geolocalización tal como la conocíamos, pero en el último criterio dijo no. Para tener una geolocalización hay que tener un control judicial y la autoridad ministerial o la investigadora no se puede mandar sola. Necesita de una orden judicial. O sea, la geolocalización no se utiliza de manera automática cuando se está investigando un caso o se está buscando a una persona. Tiene que haber un proceso previo para que se pueda buscar o geolocalizar a una persona. Esto que nos decía, doctor, dónde estuvo, cuándo estuvo en tales o cuáles lugares y eventualmente dónde se ubica. Es correcto. Y de alguna manera, si se incorporó a nuestra legislación y les decía que es una herramienta eficaz, es porque cuando alguien hace la ley, independientemente de eso de que quien hace la ley hace la trampa, a veces también las leyes se hacen para cuestiones verdaderamente nobles. En el caso de los secuestros, la forma de combatirlos eficazmente no es ni siquiera localizando el teléfono del secuestrador, sino de la víctima. Entonces, en ese sentido, pues la autoridad ministerial se vio en un verdadero dilema al sentir que le estaban no limitando, pero sí retrasando la forma o los tiempos que son tan importantes para el combate de ese tipo de delitos. Yo quiero que planteemos aquí una diferencia, doctor, para que quede claro. Cuando hablamos de geolocalización, entonces, nos estamos refiriendo a esa posibilidad que tenemos o que se tiene gracias a la tecnología para poder detectar en dónde se encuentra una persona que tenga determinado dispositivo. Eso es, en pocas palabras, lo que entenderíamos por geolocalización. Cuando hablamos... No, adelante, por favor. No, exacto. Mejor que usted, era lo que quería decir. Ok, muchas gracias. Pero entonces a lo que iba yo es a lo siguiente. Todos entonces estamos geolocalizados, queramos o no. Geolocalizados o geolocalizables. O geolocalizables, claro. En la sesión de Facebook le dan una opción. ¿Quieres que la gente sepa dónde estás o no? Independientemente de cuál usted elija, Facebook sí sabe dónde está. Entonces, ese es un punto toral. La telefonía celular actualmente, la moderna telefonía celular que conocemos, pues sabemos que tiene un chip de GPS con el cual el teléfono siempre está fácil de detectar. Si no es una telefonía celular, sí es, por ejemplo, cuando abrimos la computadora e iniciamos la sesión en alguna red social, porque finalmente el proveedor del servicio sí sabe desde dónde lo estamos haciendo. Ahora, aquí viene la pregunta en donde las cosas varían y van más allá de la ley o invaden el ámbito de lo legal y que es justamente una de las grandes discusiones. ¿En qué medida todo esto que eventualmente puede ayudar a salvar vidas, encontrar personas, a tenernos, no sé si más protegidos en alguna medida, bajo ciertas circunstancias, pienso en un temblor o pienso en un secuestro, como ya lo había usted mencionado, ¿en qué medida esto es una invasión de la privacidad, una invasión de la intimidad? ¿Cuándo lo es y cuándo no lo es? O en todo caso, ¿cómo lo podemos evitar si es que es evitable? Es que las tecnologías realmente nos han invadido como tal, han ido rompiendo nuestras esferas de derechos. Por más que tratamos de proteger nuestra intimidad, por más que tratamos de proteger la privacidad de nuestras comunicaciones o de nuestro entorno, de nuestra vida, la cuestión es que las propias tecnologías son invasivas y son invasivas desde el momento en que usted puede estar hablando de algún producto que le llame la atención. Por ejemplo, ¿cómo le gustaría, a pesar de la pandemia, viajar a Argentina? Y casualmente usted abre su teléfono celular, abre su red y lo primero que le dice es viajes a Argentina, ¿no? No se me en ese sentido, uno va descubriendo precisamente que la tecnología
sí lo escucha a uno, sí le sigue los pasos a uno, y en ese momento se abre el gran dilema. La única forma de desprendernos de esa invasión es desprendiéndonos del aparato mismo. Interesante. No queremos satanizar, por supuesto, el asunto. Por eso es que la pregunta siguiente, doctor Nava, va en el sentido, ¿cómo nos beneficiamos las personas, la gente de a pie, como se dice coloquialmente? ¿Qué beneficios obtenemos de esta geolocalización? Y se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo que estamos en situación de confinamiento, pues el hecho de que pues, se pueden hacer compras y la gente viene y las entrega a domicilio gracias a eso. ¿Algunos otros ejemplos en ese sentido, doctor? La tecnología tiene muchísimas bondades. Lo estamos viendo precisamente en materia educativa, que a pesar de... es el momento en que nos damos cuenta qué tan conectados o qué tan desconectados estamos. En la próxima semana, los educandos de educación básica van a poder darse cuenta de que la brecha puede ser muy amplia. Las personas que no tengan acceso, ya no digamos a la banda ancha, el acceso a Internet tan necesario, pues hizo precisamente que las personas tuvieran que recurrir a algo un poco más generalizado como la televisión. Pero si usted tiene 3 hijos, ¿cuántas televisiones necesita tener? ¿No? Empiezan a salir muchísimos problemas precisamente con lo de las tecnologías. Resuelven unas cosas, nos comunican mejor. Descubrimos que podríamos tener muchas entrevistas o muchas reuniones virtuales sin necesidad de una presencia física. Nos permiten hacer muchísimas compras en línea, nos permiten precisamente llevar un conteo, tener noticia de cómo estamos enfrentando la pandemia en tiempo real. Entonces, yo creo que son muchísimos beneficios. Yo creo que de la tecnología hay que sacarle siempre la mejor parte. Por un lado, le podemos decir a Facebook, no, por ejemplo, como una red social, no quiero que le informes a las demás personas dónde estoy, pero en caso de que se necesite, sabemos que Facebook les va a poder dar la información. Sabemos que todas ese tipo de redes tienen precisamente una tecnología tan poderosa que el rango ahora de error en la georreferenciación es de 13 metros. Entonces, es prácticamente nada. Es muy altamente útil para investigar y para combatir el delito. ¿Qué pasó o qué es lo que quedó en el tintero del legislador? Pues una vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el entonces IFAI, ahora INAI, combatieron la disposición de control judicial de la geolocalización, pues el legislador lo que tendría que hacer desde entonces, y ya lleva 2 años eso, pues es no dejar pendientes o no dejar artículos colgando en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino tratar de adecuarlo a esos principios para que la ley y las propias autoridades funcionen de manera eficaz. 13 metros es muy poquito. Nos dicen 13 metros y yo siento que están prácticamente dentro de mi casa, ¿no? Y que, no sé, Facebook y muchos saben exactamente dónde vivo, como realmente puede ser. Y para esto lo que nos puede proteger de manera más o menos relativa, pues son las leyes, de lo que habíamos venido hablando en un principio. Esto me lleva a preguntarme y a preguntarle, doctor, ¿hay algún país que tenga una legislación más avanzada para proteger a las personas de eventuales hechos delictivos por consecuencia de la geolocalización? Es decir, si bien es cierto que tiene muchas bondades, también es verdad que abre las puertas para ciertas vulnerabilidades. Claro, pero la vulnerabilidad la generamos los propios usuarios. Okay. El problema es que somos nosotros los que señalamos en dónde nos ubicamos. Somos nosotros, por ejemplo, le voy a comentar una cuestión de un caso conocido. Había un joven actor, y todavía vive y todo, o sea, no le voy a contar una historia triste. La cuestión es que era o es hijo de un empresario muy rico que vive en Texas, y la cuestión es que a este muchacho se le ocurrió contar su travesía de cómo iba a irse en motocicleta de la Ciudad de México hasta Texas. Entonces, el problema es él el que está poniéndose en ese riesgo
al estar comunicando sus escalas, ahí pues no hay ley realmente que funcione. Si las personas no aprendemos a saber cuáles son los potenciales de las tecnologías, no va a haber ley que nos sirva, ¿no? Ahí es el propio usuario el que debe de ser moderado en cuanto a compartir su ubicación. Okay. En este entendido, por supuesto, ¿cuáles son, le podríamos preguntar, cuáles son las fallas o qué es lo que hace falta en la legislación que se tiene aquí en México en torno a la geolocalización? ¿O está completa ya, no necesitamos agregarle nada más, o en dónde tiene algunas deficiencias, doctor? Precisamente en el libro lo que trato es precisamente de cómo se fue moviendo el criterio a ser curiosamente más protector frente a una tecnología que ya nos estaba asfixiando en cuanto a la privacidad. De modo tal que cuando se declara inconstitucional la posibilidad de que la autoridad investigadora realice una geolocalización por su cuenta, le pone el candado de que sea a través de la autoridad judicial. ¿Qué es lo que falta? Que el legislador adecue ese último tramo entre cómo se pide y cuánto tiempo se debe de tardar el juez en autorizarlo. Porque además le voy a comentar una cosa, no se trata, si yo fuera, imagine, autoridad investigadora, no se trata de que, yo quiero saber dónde está Carlos y ahorita lo investigo. No, necesita como un antecedente que es la carpeta de investigación. Necesita haber una denuncia, necesita haber un delito en particular que se esté investigando. Así que de alguna manera esa es la garantía que tiene el ciudadano, de que la autoridad no lo puede andar buscando de manera arbitraria. Ok, ¿y quiénes tienen acceso a los datos de geolocalización? Cuando nosotros hacemos uso de Facebook y ahí vamos narrando, pues es público, todo mundo, todos nuestros amigos, los que tienen acceso a la página o aquel que pueda entrar de manera eventualmente ilícita. Pero fuera de eso, que si uno procura no entrar a Facebook, no narrar lo que está haciendo, o en Twitter o alguna de las redes sociales, fuera de eso, los datos de geolocalización solamente los podría tener, o la forma de ubicarnos, de localizar, de ubicar a una persona, solamente la tienen Facebook y las autoridades. Y los proveedores del servicio de Internet. Okay, claro. Y a su vez, como es una cuestión netamente delicada, las propias entidades, háblese del administrador de la red social, háblese del proveedor de servicio, háblese de la autoridad, inclusive dentro de las fiscalías que tienen esa autorización, tienen personal especializado para hacer esa conservación de datos. De modo tal que no, tampoco es una cuestión que pueda andarse regando por toda la red social ni nada. Fíjese que hubo un experimento al respecto de, no sé si conocen los asistentes virtuales de ahora. Google sí tiene uno, Alexa existe para Amazon, Siri para Apple, etcétera, Cortana para Microsoft. Y uno le preguntaba, ¿cuántas personas estás atendiendo en este momento? Y el propio asistente virtual decía, como a 1,000 millones de personas. ¿Y cómo sé que mis datos no andan rodando por todo ese mundo de personas? Y tienen ya un mensaje pregrabado que dice, no, el tratamiento de datos es algo que lo tenemos como algo cuasi sagrado, ¿no? Por ser entidades internacionales, están sujetas a controles muy estrictos, como lo son la ley alemana, como lo son la ley norteamericana y como son, digo, en ese sentido no hemos pecado de andar mal legislados en cuestión de protección de datos y en ese sentido se cuida mucho ese aspecto. Interesante. Podríamos decir entonces que tenemos una legislación adecuada para la sociedad en la que vivimos y que incluso los datos personales de las personas, los datos de geolocalización, están resguardados a menos que exista una investigación al respecto, o por el otro lado, aquí es lo que quiero incluir, a menos que algún presunto delincuente esté tratando de seguirle los pasos a alguna persona, porque eso también ocurre, doctor, evidentemente. Claro, y la cuestión es respecto de la legislación ya en el ámbito de la investigación de los delitos,
Lo que ponemos a consideración en el libro que tratamos es precisamente que urge que la propia autoridad investigadora también tenga certeza de cómo y de qué manera puede dar los pasos correspondientes también para tener una investigación eficaz. Desde que llega una autoridad a pedirle al juez, necesito la geolocalización de fulano de tal porque está secuestrado, por poner el ejemplo, ¿cuánto tarda un juez en responderle, en permitirle esa acción? ¿Ahí es en donde estaría la falla o si es eficiente el asunto? Es eficiente el asunto de manera práctica. Lo que necesita es tener una validación a nivel legal, ¿sí? O sea, podemos hablar que un juez no le están dando un límite de tiempo. Digo, tiene 24 horas como máximo, pero tratándose de geolocalización en específico, pues son órdenes que necesitamos que sean emitidas en hora y media, 3 horas, cuando mucho. Y aunque no lo crea, desde hace ya mucho tiempo, los jueces emitían este tipo de disposiciones o autorizaciones a través de la BlackBerry del fiscal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, O sea, claro. que ellos también sean geolocalizables, ¿no? En ese sentido, vaya, las autoridades han sido muy eficaces en tratar de adaptarse a nuestros nuevos tiempos. Hay un caso que usted platica en uno de los capítulos del libro que dice saqueos Twitter y geolocalización. Es un caso que me gustaría que a ver si nos puede platicar un poquito. Bueno, debemos de recordar que en algún momento, casi no pasa en este país, hubo un aumento en la gasolina y hubo descontento social. Y alguien abrió un hashtag en Twitter que decía saquea un almacén, ¿no? Y en ese momento prendió la llama de distintos movimientos y la cuestión es que las personas decían, es que se oculta en el anonimato de la red. Ningún anonimato. Si algo hay que lo que pasa en la red es localizable, son ese tipo de actos. Y por eso se pudo dar con el autor inicial de ese mensaje, que por cierto estaba en España. O sea, son gente que no le cuesta nada prender la llama en otro país, ¿no? Ay, mientras ellos estén tranquilos, qué sinvergüenzas. También. Algo han de ganar, ¿no? Para alguien, o no sé. Entonces, en ese sentido, pues la cuestión es ningún anonimato. Hay formas en que pueden hacerlo más complejo para ser localizables, pero al final del día son localizables. Wow. Qué interesante. Hizo que me acordara de lo que ha mencionado nuestro presidente en muchas ocasiones, precisamente refiriéndose a la red social de Twitter, porque el presidente dice, es que hay granjas de bots, no sé si lo dice así como tal, granjas de bots, pero dice hay muchos bots y esos bots son los que atacan y son los que generan infodemia, noticias falsas. En este sentido, la geolocalización podría permitir saber desde dónde se están lanzando esos mensajes, si salen desde un solo servidor o si cada mensaje, cada usuario aparentemente sí es una persona. Es decir, si existe la posibilidad para conocer esa información que demanda el presidente. Es correcto, y en ese sentido podemos saber cuál es el origen, cuántas personas participan, si son cuentas que son automatizadas, si son instrumentalizadas o si se trata verdaderamente, ya no hablemos de granjas de bots, con todo respeto, estamos hablando de granjas de personas que se dedican a impulsar determinados hashtags, determinadas informaciones. Y yo creo que cuando linden, más allá de la opinión o de la simple opinión o de la libre expresión, cuando linden en el delito de odio, por ejemplo, es cuando realmente la autoridad podría solicitar la información respectiva y actuar. O sea, la autoridad puede solicitarle a Twitter o a quién le solicita la información respectiva para una granja de bots o para una granja de personas que están generando problemas en una nación, porque eso también se puede dar revueltas eventualmente injustificadas, o a lo mejor justificadas, pero demasiado exacerbadas. ¿A quién corresponde y cómo se hace? ¿Cómo es ese proceso? Sería la autoridad ministerial en caso de que mediara una denuncia y de alguna manera que se configurara un delito como tal.
Yo en lo que estoy pensando es, por ejemplo, en el caso de los saqueos y demás, pues estamos hablando de que la persona estaba incitando a una determinada rebelión, a un determinado saboteo de instalaciones, y ahí se configuraba muy claramente el delito hacia dónde iba este mensaje. Y en el caso de los mensajes de odio, pues la cuestión es cuando estén focalizados o cuando se trate de actos verdaderamente graves que contenga la ley y las propias leyes penales de algún estado o de la federación, solo hasta entonces se podría promover. En tratándose de fake news, siempre va a haber ese margen o esa frontera de cristal, como decía Carlos Fuentes, respecto de la libre expresión o realmente una declaración de odio, ¿no? Claro, claro. Entonces podríamos decir, doctor, y perdón que siga yo enfrascado en el tema político, pero entonces el presidente no tendría por qué solicitarle nada a Twitter si él considera que se está cometiendo alguna violación a la ley, pues más bien tendrían que denunciar, que el Ministerio Público iniciara una carpeta de investigación y que entonces ya la autoridad judicial resolviera y en esa medida incluso pues ordenarle el propio juez a la red social que dé la información como parte de la denuncia inicial. Tendría que ser así, es a lo que me refiero. No se necesita que el presidente esté haciéndole llamados a Twitter, pues. No, el camino no es de manera directa ni de manera económica, porque finalmente también la red tiene sus propios candados. Lo que sí le voy a comentar es que independientemente de la geolocalización en estos terrenos, tanto Facebook como Twitter han hecho declaraciones de principios precisamente para no propalar en cuestiones de emergencia mensajes equívocos. Es muy conocido el hecho, por ejemplo, de que un famoso cantante español convoca una reunión masiva en Madrid. Él no asiste a la famosa convocatoria y lo sorprenden después usando el cubrebocas contra el que él está. Entonces, dentro de todas esas, ¿cómo se llama? Manifestaciones, si la 5G puede transmitir el virus y casi por ahí va la cosa, pues ha terminado siendo sancionado en distintas ocasiones por los proveedores de la red para que no transmita mensajes que realmente confundan a la población sobre el uso o no el uso, y sobre todo para que no sea contradictorio con el mensaje oficial para combatir la pandemia. Bueno, son de tal manera aplicados los candados que recuerdo que hace algunos días al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le cancelaron algunas cuentas justamente por estar promoviendo mensajes de odio o algunos otros por estar promoviendo información falsa sobre la pandemia del SARS-CoV-2, provocada por el SARS-CoV-2. Mi pregunta ahora, doctor, va dirigida en el sentido de, respecto a este caso que nos platicaba de esta persona que incitó desde España que se saquearan tiendas acá en México, ¿ha habido algún caso que se haya constituido como algo emblemático de que realmente haya habido una persecución y posterior detención de alguien que en alguna parte del mundo haya hecho una cosa similar o peor que esa? Bueno, en realidad los temas paradigmáticos que sí se han encontrado a través de las redes sociales, por ejemplo, asesinos seriales, a autores, ¿cómo se llama? A los organizadores de homicidios y cosas por el estilo, porque hasta ellos mismos no solo se geolocalizan, sino además se retratan con los trofeos de guerra, con las armas, etcétera, y pues todo eso de alguna manera tiene o ha tenido sus consecuencias ante la autoridad. Claro. Pues ya enfilándonos, doctor, prácticamente al término de esta charla y precisamente tratando de abordar un poquito más del tema del libro Geolocalización de la editorial Tirán Lo Blanc. Aquí, entonces, podríamos decir, la lección es, si es que hubiera una lección, que nosotros mismos tenemos que cuidarnos en función de los datos que le proporcionamos vía internet a las diferentes aplicaciones o redes sociales, porque de esa manera es la única forma que tenemos nosotros pues de impedir dicha geolocalización en caso de que no queramos estar geolocalizables, ¿verdad? Así es. Se trata precisamente de un dilema de nuestro tiempo en donde las tecnologías con su invasión
sobre nuestra privacidad, sobre nuestra intimidad, pues se han puesto en el tamiz judicial en 3 ocasiones. Las primeras 2, la Corte dijo, si se vale, sigamos conociendo más estas tecnologías, pero después, cuando se da cuenta que la tecnología realmente nos tiene copados, dice, no, por lo menos a la autoridad es a la que vamos a poner en cintura. Por lo menos la autoridad necesitará un control judicial para que pueda intervenir comunicaciones. Y en ese sentido, pues, no es criticable la resolución de la Corte, no está mal, la cuestión es si deja pendientes legislativos para que la autoridad pues pueda acatar con esa orden. Quisiera que nos dijera dónde podemos encontrar el libro, cómo podemos hacernos del libro y al mismo tiempo, si es un libro escrito para todo el mundo y eventualmente nos puede enseñar también cómo protegernos si queremos protegernos. Bueno, digamos que la forma de encontrar el libro es a través de la página de tirant.com o tirant.es. Ahí nada más es cuestión de que tecleen el nombre del autor, Nava Garcés Alberto, y sale el libro. Por cuestiones de la pandemia, está apenas por ser impreso, pero se puede adquirir de manera electrónica, fiel a los tiempos que estamos viviendo. Muy bien. Y respecto de la dificultad de su lectura, es un libro esencialmente técnico, es un libro esencialmente dirigido para abogados, pero lo comentaré que regularmente tiendo a poner en los primeros capítulos en un lenguaje llano cuál es la problemática. Y precisamente por eso es que se van incorporando esta clase de ejemplos como el que pasó con el rastreo de los hashtags, de las invitaciones a la violencia y demás, porque finalmente eso permite que cualquier lector, cualquier persona se pueda adentrar al tema y sobre todo también pueda tener una conciencia de cuál es la tecnología que tiene en sus manos. Doctor, ya nada más nos restaría preguntarle entonces, ¿cómo lo podemos contactar en sus redes sociales, a través de Twitter o a través de Facebook? Quien lo quiera seguir, por supuesto, quien quiera establecer contacto de manera directa con usted, ¿existe la posibilidad? ¿De qué manera, por favor? Claro que sí, a través de la página usnava.com. Es un blog en donde escribo de manera regular y donde van a poder encontrar temas de tecnología, derecho penal y cosas por el estilo, para que conozcan las noticias de este lado de este pequeño mundo penal. También a través de Twitter me encuentran en @iusnava, usnava, y es la manera más simple o más sencilla de encontrar. Doctor, perdóneme, yo sé que dijimos que ya nos íbamos a despedir, pero dice usted en este pequeño mundo penal, pero escribe un libro de geolocalización. ¿Cuál es su especialidad? Yo me dedico esencialmente al derecho penal, al amparo, asesoro en materia penal, esencialmente cuestiones de este ámbito, y desde hace más de 20 años me dedico a lo que son las nuevas tecnologías y el derecho penal. Qué buena combinación, qué interesante. Por eso me llamó la atención, porque supongo que es una opción para los estudiantes de Derecho, estudiar leyes enfocadas a las nuevas tecnologías. Claro, y podrán encontrar otras obras. Con que googleen Alberto Nava Garcés van a empezar a salir los libros que he escrito al respecto. Muy bien, doctor. No nos queda más que agradecerle entonces, doctor Alberto Nava Garcés, autor del libro Geolocalización, de la editorial Tirant Lo Blanc. Mil gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta charla con el equipazo, doctor. Al contrario, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Y muchas gracias al equipazo. Hasta la próxima.